Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Una de las corrientes es un poco antigua, sí, pero todavía sigue vigente. Habla sobre la muerte de Jesucristo, de cómo Él murió. Hasta el día de hoy, imagínense, hasta el día de hoy, hay muchas personas que siguen pensando que Jesucristo murió en espíritu y no en cuerpo. Incluso los agnósticos llegan a creer que Jesucristo murió en espíritu, no en cuerpo. Más adelante en Corintios vamos a ver nosotros lo que simboliza realmente para el cristiano la resurrección de Jesucristo. Pero en este versículo nosotros estamos hablando de algo que vimos en la clase pasada, que es de la muerte de la carne. Ahora, muchas personas creen que esta muerte es figurativa, pero no, es literal. Cuando nosotros hablamos de muerte de carne, hablamos de una muerte literal. Ahora, con esto surge este cuestionamiento y dicen, ya, si hablas de una muerte literal, entonces ¿por qué sigo vivo? Yo soy cristiano. Bueno, ahí entra este conocimiento un poquito de la Biblia, porque Jesucristo no muere en espíritu, Él muere en carne. Y Él, al morir en carne, ¿cierto?, muere por nuestra carne. Nosotros, cuando conversamos sobre la consecuencia del pecado, somos nosotros los que debemos morir por nuestras propias consecuencias, ¿cierto? Incluso, es como si nosotros robáramos algo, espero que aquí nadie sea ladrón, es como si nosotros robáramos algo, ¿cierto? Y llegara la policía y nos pilla, no arresta a mi hijo, me arresta a mí, porque yo estoy robando, porque yo estoy haciendo las cosas mal. Con el pecado es lo mismo. El pecado buscaba a alguien a quien matar, a quien destruir, y en este caso, ¿cierto?, era nosotros, porque eran nosotros los que pecamos. Pero Jesucristo, aquí entra, ¿cierto?, el tema del Cordero, Él entra, ¿cierto?, como un intercambio. Yo muero por ti. Entonces, Pablo, cuando habla de la muerte, que es importante que lo entendamos, que lo vamos a ver más adelante, habla de la muerte física. Cuando nosotros debemos morir por pecado, debiéramos pagar con la muerte, con un corte de cabeza, con un disparo en la cabeza, como sea, tenemos que pagar con la muerte. El tema de esto es que fue Jesucristo, a través de su muerte, que nosotros ahora podemos tener resurrección. Entonces, Jesucristo murió, que se entienda que murió en carne, no murió en espíritu. Hay muchas corrientes que afirman que Jesucristo murió en espíritu cuando Él vuelve. Como Él traspasaba las paredes, como Él aparecía entre medio de las personas, Él cuando resucita, también resucita en carne, no en espíritu, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esta muerte física simbolizaba el bautismo, que fue lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? No el bautismo en agua, sino el bautismo en espíritu. Cuando nosotros, ¿cierto?, morimos en Cristo, debiera morir nuestra carne completa, debiéramos prácticamente ser degollados, como dijimos anteriormente, pero como hubo un cambio, hubo un trueque, ¿cierto?, quien murió fue Jesucristo por nosotros. Entonces nosotros, al bautizarnos en el Espíritu Santo, recibimos este espíritu o este cuerpo glorificado, al igual que Jesucristo. El versículo 6 nos habla de este viejo hombre. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. La versión NTV lo llama nuestro antiguo ser pecaminoso. Entonces, te lo junta. Realmente es cierto, nuestro viejo hombre es nuestro ser antiguo, que era pecador, en lo que hace referencia. ¿Amén? Yo me acuerdo que hace mucho tiempo atrás, yo conocí a una persona, no le voy a decir el nombre, así que me voy a poner a mí como ejemplo. Yo me llamo Iván Ernesto. No me gusta mi segundo nombre, pero se lo dije porque les tengo confianza. Lo voy a ver a su casa. Cuando estaba su hombre pecador, se denominaba con su segundo nombre. O sea, no, yo soy el Ernesto, no soy el Iván hoy día. Entonces, hacía como este chiste, supuestamente, de que cada vez que él reaccionaba mal, él decía, yo hoy día soy el Ernesto, no soy el Iván, así que no me provoquéis porque hoy está el viejo hombre aquí y no está el nuevo. El problema de esto es que cada vez que lo iba a ver estaba Ernesto, nunca estaba el Iván. Entonces, entrábamos, ¿cierto?, este concepto de viejo hombre. Este viejo hombre, el Ernesto,
supuestamente en Jesucristo, en el Espíritu Santo, muere, fallece. Ya no puede volver a vivir. Yo no puedo cambiarme de personalidad como si tuviera personalidad múltiple, en el sentido de que hoy día estoy en la carne, hoy día estoy en el Espíritu, hoy día estoy en la carne, hoy día estoy en el Espíritu. Vimos en la clase pasada nosotros lo que simboliza ser bautizado en Jesucristo. Ser bautizado en Jesucristo significa que uno no vuelve a pecar nunca más. Y este es el conflicto de las iglesias el día de hoy. El conflicto de que yo no peco nunca más, ¿cierto? Pero, lo que significa que soy siempre salvo, o yo sí peco, lo que simboliza, ¿cierto?, de que deterioro un poco el sacrificio de Jesucristo. Porque nosotros recordemos que cuando nosotros hablamos en Romanos 5 sobre que el hombre solamente con nacer es pecador, no hay por dónde perderse. No se puede no entender lo que quiere decir Pablo. Ahora, un concepto de lo que aquí Pablo nos habla de la crucifixión. Una vez un hombre dijo que Jesucristo era tan perfecto que incluso hasta el acto más horrible que fue la crucifixión, Él lo transformó en una victoria. Porque nosotros a veces estamos con una cruz o tenemos las iglesias con cruces y lo vemos como con alegría. Incluso a veces tenemos símbolos en nuestro cuerpo. Hay gente que hace tatuaje, gente que tiene pulsera, en el teléfono tiene la cruz, porque se transformó como un acto bueno, un acto bonito, porque es como el símbolo del cristiano. El problema es que no toman el peso de lo que significa la crucifixión porque no estaban en esos tiempos. La crucifixión fue un acto de muerte, prácticamente de humillación. Los romanos dicen que lo quedaron los asirios, porque obviamente ellos no querían verse tan malos, porque el acto de la crucifixión era algo muy cruel. Imagínense, a las personas las ponían obviamente en un madero desnudas, no las ponían con ropa, las ponían desnudas. Y mientras las ponían desnudas, las ponían en los pasajes donde pasaba toda la gente. Y la gente podía apiedrarlos, escupirlos, podría golpearlos, podía insultarlos, podía maldecirlos, podía burlarse de ellos. No sé si ustedes alguna vez han tenido un sueño, a mí me ha pasado muchas veces, es muy vergonzoso, cuando están soñando, de repente que están haciendo el número 2 en el baño, y de repente se ven y ahí está toda la gente al lado de ustedes. Y como que están así y quieren pararse para limpiarse, pero no pueden porque está lleno de gente alrededor suyo. ¿Nunca he tenido un sueño así? ¿No? ¿No? Bueno, a mí yo sí he tenido un sueño y es vergonzoso, porque yo me veo en un baño sentado, no sé qué hago en el baño sentado, obviamente prácticamente desnudo, porque estoy en el baño, alrededor mío hay mucha gente conversando. Entonces yo en el sueño me da mucha vergüenza, ¿cierto?, estar ahí conversando, porque es el baño es privado, el baño es para estar solo. Incluso ni siquiera, no sé, porque hay gente que lo hace, ni siquiera haría mi necesidad delante de mi esposa, porque es algo, no sé, es algo íntimo, estar en el baño es algo tuyo personal. Resulta que cuando Jesucristo estaba en la crucifixión, esa muerte, ¿cierto?, es lenta y dolorosa. Entonces, provocaba de que el hombre se defecara o se orinara ahí mismo en la cruz. Así que imagínense, el dolor que provocaba en la crucifixión y el frío provocaba, ¿cierto?, que el hombre hiciera sus necesidades mientras estuviera crucificado. Entonces, imagínense la humillación que recibirían ustedes con todos sus conocidos ahí, toda la gente que lo conoce, ustedes ahí crucificados, ¿cierto?, llenos de llagas, aparte de que la crucifixión llevaba golpes, llevaba maltrato. Entonces estaban todos moreteados, con el hombro dislocados, todos orinados, todos eso, caca, ¿cierto?, todos escupidos, todos con tomates, con frutas podridas alrededor, y la gente mirándolos ahí, y no solamente mirándolos, sino gozándose, porque supuestamente solamente la gente más mala era crucificada. Entonces, esto significa de que cuando usted entra al Evangelio y acepta a Jesucristo, así es su Ernesto. Está ahí, asqueroso, humillado, pero está ahí porque se lo merece. No está ahí por pobrecito como Jesús, está ahí porque se lo merece. Nosotros, ¿cierto?, sabemos que somos pecadores y que al pecar, yo sé que ninguno aquí ha pecado una pura vez, nosotros hablamos nomás de que si tú pecas una vez y eres condenado, es porque es para que haya una relación, pero aquí yo sé de que ni siquiera le caen dedos en la mano para saber cuánto hemos pecado, o cuánto hemos fallado, o cuánto seguimos pecando, o cuánto seguimos pensando en que vamos a pecar. Entonces, su naturaleza pecaminosa, su Ernesto, llamémoslo así, ¿cierto?, necesita morir, debe morir,
No hay nadie que lo pueda salvar. Él tiene que ser escupido, tiene que ser aborrecido, tiene que ser avergonzado y humillado. ¿Por qué? Porque rompió la ley, porque le falló a Dios. Una vez un hombre dijo que él, cuando veamos el Apocalipsis, cuando hablamos, ¿cierto?, del trono blanco, cuando Dios va a juzgar a todas las personas, él decía de que él se imaginaba de que cuando fuera el juicio, porque está el tema de que va a ser juicio uno por uno, que no va a ser así, porque Dios no humilla a nadie, pero eso vamos a ver más adelante. En el tema del trono blanco, cuando Dios nos juzgue, él decía, yo pienso que vamos a estar aquí siendo juzgados y atrás tuyo va a haber una pantalla gigante, donde se van a mostrar todos tus pecados, porque tiene que haber fundamento de lo que Dios está juzgando. Pecaste por esto, imagínense ustedes, ¿cierto? Nosotros sabemos, ¿cierto?, que los pecados más íntimos son los más vergonzosos. Imagínense, hablemos algo, ¿cierto?, que va a sonar feo, como la masturbación. Yo creo que nadie se imagina a otra persona haciendo esas cosas. Imagínense ustedes en una pantalla gigante, ¿cierto?, haciendo su acto mismo mientras todos están ahí jugándote y mirándote. Es vergonzoso. Entonces él decía, yo creo que va a ser así porque él tiene que darte motivos para juzgarte. Obviamente eso no es bíblico, pero él en su mente imaginativa sí lo imaginaba así. Entonces, Dios por esas cosas, por esa vergüenza, obviamente Él te ve, quizás nadie te está viendo, pero tú al golpear a alguien o al fornicar, adulterar, cosas que son vergonzosas, o a la gente que es violadora o algo que son las cosas en las que dan más repulsión, ¿cierto? Dios está ahí y te mira. Entonces, Él obviamente no puede hacer así porque Él es justo. Él dice, Él te mira y te dice, te voy a condenar por esto, cochino. Entonces, tu Ernesto, tu viejo hombre, está en todo el derecho de ser humillado. Entonces, pensando este concepto, ¿cierto? Nosotros cuando morimos en Jesucristo, enterramos a este hombre. A este Ernesto lo enterramos para que no vuelva a vivir. Y lo enterramos, ¿cierto?, así, mugriento, asqueroso, vomitado, orinado. Así lo sepultamos, porque así debe morir, porque así murió Jesucristo. De esa misma forma, tú debes morir. El versículo 6 nos habla de una controversia. Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, en lo que nosotros hemos hablado, tú al sepultar a este viejo hombre, al sepultar al Ernesto, tú ya no debes por qué pecar. Ya murió. Y entra aquí este conflicto. Bueno, pero nosotros somos seres pecaminosos. ¿Por qué dices eso? Porque lo dice Pablo. Pablo te está diciendo de que tú al morir, al dejar a este viejo hombre, tú ya no puede haber pecado en ti. Nosotros comentamos en la primera clase lo que era pecado. Porque de repente la gente dice, pero ¿cómo no va a haber pecado? Porque no tienen ni idea de lo que es el pecado y ustedes que incluso hasta jugar fútbol es pecado. Cuando no es así, no, es que es para la carne, que la Biblia dice de que no ejerces tu cuerpo, que te dedica al evangelio, dice, eso se lo dice a Timoteo. Nada que ver, por favor, nada que ver. El pecado es lo que vimos que son solamente los 10 mandamientos. Incluso, ¿cierto?, los explicamos, los definimos para que se entienda qué es realmente el pecado. De que si tú te hallas en uno de estos 10 es porque tú eres pecador. Si no te hallas es porque estás perseverando en no pecar. Así de simple. El tema, ¿cierto?, es que nace esta controversia de que el hombre puede o no puede dejar de pecar. Nosotros lo comentamos en la clase pasada sobre nuestra naturaleza pecadora. Porque resulta, supuestamente, de que cuando Jesucristo muere, ¿cierto?, Él vence nuestra naturaleza pecadora. Entonces, ¿con qué nos justificamos? Y nace esta doble moral, o esta competencia de quién sabe más o qué es lo real. ¿Somos pecadores sí o no? ¿Somos pecadores no o sí? ¿O somos porque el problema de esto es que se forma esta corriente que la mencionamos, ¿cierto? De que si yo no soy pecador, significa que soy predestinado y que no peco como nunca más. O sea, de que yo haga lo que haga, como estoy en la gracia, puedo hacer lo que yo quiero, entonces eso lo denominan los calvinos. Y al lado están los arminianos que quieren todo lo contrario, de que tú eres pecador, que sigues siendo pecador y nunca vas a dejar de ser un pecador. Pero Pablo dice todo lo contrario, ni apoya a uno ni apoya al otro. Pero desgraciadamente, como te lo expone así, ¿cierto?, pareciera que la balanza se va para el lado de los calvinos. Dando a entender un poquito, ¿cierto?, de que como tú no vuelves a pecar supuestamente, tú al ser salvo, al ser santo, ¿cierto?, tú todo lo que haces es puro. Pero Pablo no dice esto. Pablo primero nos está hablando del viejo hombre que debe morir. No, que supuestamente murió en Jesucristo. El versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esto da referencia a lo mismo. Pablo intenta que se te quede en la cabeza.
que no entendamos. Si tú mueres en el bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto? El pecado ya no tiene ningún poder sobre ti. Yo la última vez hablaba con mi primo sobre el tema del diablo y el pecado, porque se le atribuye mucho poder al diablo. No sé si se han fijado. Por ejemplo, de repente él hablaba y decía, no sé, o he escuchado a gente que dice, deja de darle cavidad al diablo, o el diablo que tiene poder para dominarte, y bla, bla, bla. Pero resulta que el poder no es el diablo, lo que tiene poder es el pecado. El tema de que el pecado es un trono que estaba vacío, que el enemigo se tomó la atribución de sentarse en ese lugar. Por eso, él como nos conoce, porque estuvo en la creación, él sabe cómo tentarnos. O sea que él usa el poder del pecado, no su poder. Si a él le quitas el pecado, él no es nadie. Entonces, aquí, cierto, Pablo se refiere netamente al pecado, no al enemigo. Al pecado, cierto, que está impuesto en nuestro cuerpo. Al pecado, cierto, que significa romper la moral de Dios. Entonces, nosotros, supuestamente, decimos supuestamente porque supuestamente al nacer en el Evangelio, al nacer de nuevo, el pecado ya no está en nosotros. Nosotros mencionamos la última vez de que el primer mandamiento nos llevaba a cumplir todos los otros. O sea, el tener dependencia de Dios nos llevaba a orar, nos llevaba, ¿cierto?, a ser mejor con nuestros padres, nos llevaba, ¿cierto?, a mantenernos en santidad, en pureza, porque ese mandamiento es un ciclo para todos. Si tú no tienes a Dios como prioridad, estás cooperado, porque es el fundamento de tener a Dios como prioridad. Entonces, de repente la gente cree de que tener a Dios como prioridad es ser fanático, estar todo el día en la iglesia, y eso no tiene nada que ver. Tener a Dios como prioridad es despertarte en la mañana y decirle, buenos días, Señor. Buenas noches, Señor. Te entrego esto. Gracias por esto otro. Quiero entregarte esto. Tengo esta duda, tengo esta otra duda. Señor, ¿qué hago? Señor, ayúdame. Es tener dependencia, es ser dependiente de Él. Entonces, tú al ser dependiente de Dios, ¿cierto? Tú dejas el pecado, dejas de pecar, porque es una seguidilla de cosas, es una cadena. Al igual que la gracia, la justificación, la fe, ¿cierto? El pecado también es una cadena. Entonces, tu forma pecadora, supuestamente, tu Ernesto murió y lo humillaron. Al ser humillado, él no tiene por qué volver a resucitar. Y aquí pasamos al 8 y dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. La palabra, si morimos con Cristo, ¿cierto?, da referencia, ¿cierto?, de que obviamente fuimos sepultados juntamente con Él. Eso se entiende, que fuimos sepultados juntamente con Él. Dice, creemos que también viviremos con Él. Entonces, nosotros ya no deberíamos seguir siendo la misma persona. Pablo aquí nos expresa algo muy importante. Por ejemplo, usted, en lo personal, sin juzgar a nadie, mírese y dígase así. Si usted se siente que todavía peca, o que realmente todavía estamos en pecado, vea cuántas veces ora y busca a Dios en el día. Cuántas veces lee, cuántas veces escudriña. Cuántas veces, ¿cierto?, se ha despertado en la mañana para orar por sus debilidades. ¿Cuántas veces ha ayunado por sus debilidades? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo ha hecho? Entonces, nace esto. Dice ya, se supone de que si usted entra al Evangelio, ¿cierto?, no debe pecar más. ¿Por qué no debe pecar? Porque ahí entra el tema del primer amor, que supuestamente el primer amor nunca debiera perderse. Porque hablamos, ¿cierto?, con referencia a la pareja. Cuando yo amo a alguien, ¿cierto?, mi mente no hace nada más que pensar en esa persona. No hace nada más que estar ahí. Es decir, ¿qué está haciendo? ¿Dónde está? ¿Por qué no me llama? Quiero hablarle. Más en estos tiempos con la tecnología hace que uno sea más tóxico. Entonces, ¿por qué no me mira? Es que no me dejó el visto, es que no me vio mi historia. Entonces uno quiere estar ahí pendiente de lo que hace el otro. Entonces en el Evangelio es lo mismo. ¿Por qué? Es fácil sentirse pecador porque no te esfuerzas. Es fácil decir que somos pecadores porque tú no estás perseverando tampoco. Porque uno tiene que ser sincero. Ejemplo, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu carne y cuánto tiempo le dedicas al espíritu? Y ahí es donde uno hace esta balanza. Quizás, ¿cierto?, suena fuerte y suena un poco, no condescendiente, sino un poco, ella, la que predica de arriba, y es fácil decirlo. Este pensamiento, este concepto, ¿cierto?, o estos estudios, yo se lo he dicho, nunca es solamente para ustedes, sino para mí también. Semanas, madrugadas, buscando y diciendo, Señor, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué Pablo dice esto?
¿Por qué Pablo, cierto, dice cosas que para el diario vivir pareciera como que él no es humano? Porque él está diciendo, si él dice esto, significa que es porque él no pecaba. Y tú ves una seguidilla de cosas que él hace, ¿cierto? Te dice, pero ¿por qué dice él estas cosas? ¿Por qué son tan difíciles? Entonces, el versículo 8 nos decía, y si morimos en Cristo, creemos que también viviremos con Él, ¿cierto? Esto expresa cuando uno, cuando da referencia a que creemos que también viviremos con Él, da referencia a cuando uno, no sé si usted, ya aquí son todos grandes, ¿cierto? Pero cuando ustedes vivían con sus papás, estoy seguro que las preocupaciones que tenían en ese momento no son nada lo que tienen ahora. A veces yo me veo, por ejemplo, levantándome a las 5 o 6 de la mañana porque tengo que trabajar, tengo que ocuparme de que mi hija tenga ropa. Entonces, mantenerse en Cristo significa que uno está viviendo con Él. O sea, tú al vivir con Él tienes que vivir bajo sus reglas, porque es su casa. No sé cuántas veces ustedes han escuchado, esta es mi casa, así que seguir mis reglas. Así es el Evangelio. Tú cuando naces de nuevo, tú te vas de la casa de la que estabas antes, que es la casa del pecado, y te vas a la casa de Jesucristo. Entonces llega Jesucristo con todo su amor y te dice, ya, ahora tú tienes que vivir de esta forma, porque así me gusta que vivas tú. Y es ahí cuando entra la percepción de uno mismo. ¿Estás viviendo bajo la regla de Jesucristo? ¿Estás cumpliendo los 10 mandamientos que Él te pide? Porque Él solamente te pide esas cosas. Amén. Entonces, a esta casa se le denomina gracia. Porque es la casa, ¿cierto?, en la que Dios nos expuso como cristianos, como personas. Entonces, yo veía a mi hija, yo la veo a ella que está muy relajada viviendo. Ella realmente tiene hambre, abre el frío, saca un yogur y se lo come. Yo tengo que estar preocupado de que haya yogur en el frío. Cuando yo estaba con mis papás, era lo mismo. Estaba muy relajado viviendo. Hasta, incluso, a veces me molestaba cuando me mandaban. Porque decía, ya no hay la hora de irme de la casa. Ahora que me fui, no hay la hora de volver. Porque era más fácil. Porque ahí no pagaba cuentas, estudiaba todo el día, veía tele tranquilamente, podía leer la Biblia tranquilamente, había una casa segura, no pagaba arriendo, entonces no surgía este miedo quizá. Por ejemplo, yo tengo que trabajar sí o sí, porque si no pago el arriendo me echan de la casa y quedo sin casa. Entonces tengo que hacerlo, está esta preocupación constante, pero Jesucristo cambia este paradigma. Eso pasaba en el pecado. En Jesucristo le dice, mira, están siempre nomás como obedecerme. ¿Pero obedecer qué? Son solamente 10 mandamientos, incluso si cumplí uno, los cumplí todos los demás. Si tú tienes problemas de malas palabras, si eres altanero, ¿cierto? Escudriñate. Lo que significa que no estás orando en esa dirección. Tú tienes que, puede sonar difícil, pero te lo digo de verdad. Yo le comenté una de las clases pasadas que yo le decía que yo sentía de que ya no hacía más cosas malas, y le decía, Señor, dime qué tengo que cambiar para seguir cambiando. Obviamente, entonces, yo oraba, ¿cierto? Porque yo prácticamente como que lo decía como con jactancia. Decía, Señor, es como un joven rico. Señor, yo ya cumplo el mandamiento, dime qué más hago. Así como, a ver, pruébame. Entonces, obviamente, ahí llegó Dios, ¿cierto? Porque yo les comenté, me dice, veis mucha tele. ¿Pero eso no es malo? No, pero para ti sí. Entonces, escudriñémonos. Decía, Señor, yo oraba 1 hora, ora 2. Para que pensar lo otro. Señor, es que yo ayuno un día a la semana, ayuno 2. Señor, es que yo oro, es que yo leo la Biblia 1 hora diaria, léela 2 horas. Entonces, si tú te sientes pecador todavía, es porque todavía no quieres morir. Y ese es el tema, que es difícil de digerirlo porque uno siente que persevera. Pero uno al perseverar es como cuando uno está enamorado. Imagínense, yo enamorado, yo estaba estudiando informática, había quedado por fin en la carrera, me costó entrar, mi novia se fue a Talca. ¿Sabes qué hice yo? Dejé la carrera y la seguí, porque estaba enamorado. Incluso después de Rancagua se fue a Talca. ¿Sabes lo que hice yo? Me puse a trabajar en Rancagua y le iba a ver todos los fines de semana, a cada rato. Prácticamente mi sueldo solamente para verla, porque estaba enamorado. ¿Por qué? Porque cuando uno se enamora, uno quiere estar con la persona. Uno quiere estar ahí. Si tú quieres enamorarte de Jesucristo, tienes que estar ahí. Si tú sientes que le fallas, si tú crees que le fallas, si tú le estás fallando, escudriñate. O dile, Señor, te estoy fallando. ¿Qué hago? ¿Cómo dejo de fallarte? Déjame decirte que en cosas de segundo. Quédate callado. Aprende a quedarte callado. No, pero es que eso no es. Sométete a tu esposo. No, pero es que eso no es. Porque la Biblia no dice eso.
Si lo dice. No, pero es que es machista. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde está tu corazón, tu dirección? Suena triste, suena fuerte, pero cuando Pablo, Juan en este caso, dice que el evangelio es sencillo, es porque solamente lo único que tienes que hacer es doblar tus rodillas. Seguimos el 9, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también, vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nosotros en Romanos 5, ¿te acuerdas que estudiamos la consecuencia del pecado? ¿Cuál era? La muerte, ¿cierto? Todo el que pecaba, moría. Vimos un ejemplo, el tema de los niños, el tema del adulto, el tema del que no entiende. Todo aquel que nace, solo con nacer, muere. Resulta que aquí, Pablo nos dice algo interesante. Nos dice que Jesucristo ya no muere y que nosotros tampoco vamos a morir. O sea, ¿qué significa esto? Que nosotros ya no vamos a pecar. ¿Por qué no vamos a pecar? Porque la consecuencia del pecado es muerte. La muerte está solamente porque tú eres pecadora. Aquí dice, mire, el hombre nuevo que no muere. O sea, el hombre nuevo ya no peca. Y es aquí, entramos en este paradigma otra vez. Iván, ¿por qué estás diciendo cada vez más profundamente de que no tengo que pecar cuando yo siento que estoy pecando tanto? O sea, ¿por qué? Cuando tú entras al Evangelio, ¿cierto? Jesucristo, cuando Él revive, cuando Él resucita en un cuerpo, así, de carne y hueso. Y resucita, incluso, nosotros vamos a ver en el libro de Corintios, uno de los misterios más grandes dentro del Evangelio, que es muy difícil de entender, que habla, ¿cierto?, de la resurrección. Porque resulta que cuando Jesucristo resucita, nadie lo conoció, no lo conocían. Y caminaba por al lado de ellos, caminó al lado de los apóstoles, ¿cierto? Conversaba con ellos y ellos no tenían idea quién era. Y eso habla del cuerpo glorificado. Habla del cuerpo como tuvo que haber sido desde un comienzo. Perfecto. Sin arrugas, sin mancha, sin grasita, sin tanta peca. Sin se me puso el pelo negro por el sol. Sin mi cara tostada porque el sol me perjudicó. Porque el mundo influenció en mi carne y la dañó. Entonces, cuando Jesucristo resucita en carne, ¿cierto? Él da referencia de que nosotros al resucitar con Jesucristo vamos a resucitar de la misma forma. Sin pecado, sin miedo a morir, o sea, sin miedo a pecar. Pablo, en el versículo 11, nos recalca, dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, o sea, de que el pecado ya no está en nosotros, ya no debería por qué estar en nosotros, ya no deberíamos por qué ser envidiosos, no deberíamos por qué ser peladores, no deberíamos por qué ser adúlteros, fornicarios, idólatras, violentos, agresivos, no deberíamos por qué. Porque estamos en Jesucristo, ya podemos romper esta cadena que antes nos ataba. Entonces, lo que yo les he comentado reciencito, resulta de que, con base a este pensamiento, hay muchas, se lo he escuchado a un montón de cristianos que dicen que Pablo prácticamente pareciera que está romantizando el Evangelio. Porque no es tan así como yo lo veo. Tan así, llegando a este extremo, de decir, es mejor pasar por encima de las cosas así que dice, porque incluso toman un versículo de Pedro que dice, escuchen a Pablo porque ni siquiera yo entiendo las cosas que él habla. Y toman este mismo versículo, dicen, lean hermano, lean la Biblia, pero si no lo entienden no importa. Porque él como que pareciera como viviera una utopía cristiana. De lo que la gente piensa. Y es lo que se ha intentado adoctrinar. ¿Por qué? Porque es difícil imaginarte, como dijo mi hermano, que no estás pecando. Es difícil porque lo que tú dices, tú te sientes que estás siempre fallando. Incluso hasta la oración de Jesucristo da referencia de que perdona nuestros pecados. Entonces uno dice, ¿qué quiere aquí decir Pablo? ¿Por qué no dice estas cosas? Entonces, llegando a pensar, llegando a estipular prácticamente de que no tomemos en cuenta las cosas que dice aquí, porque a lo mejor son misterios que él sabe. Así que vayamos a otro libro. O incluso dicen, no, ¿sabes qué mejor? Pablo no es Jesús, así que mejor leamos los 4 evangelios, ¿no? Porque hablemos solamente de lo que habla Jesús.
Si ustedes leen todas las cartas de Pablo, son prácticamente puras palabras que dijo Jesucristo, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Pero aún así, como yo le decía, es más fácil. Es más fácil creer que somos pecadores porque tenemos chance. ¿Por qué? Porque me siento más a gusto. Yo lo digo con experiencia. Yo hablo con mi testimonio personal. Yo se lo he comentado muchas veces. Cómo yo he sido como ser humano, como esposo, como amigo, mis errores, mis falencias. Aún así, habiendo nacido en el Evangelio, una vez yo molestaba a mi primo, porque mi primo me molestaba a mí, el Javier. Me decía de que para mí es difícil, me molestaba porque yo le decía que yo soy cristiano de chiquitito. Entonces, me decía, para ti es difícil saber cuándo viene el viejo hombre porque tú no te acordás de tu viejo hombre. Porque él, obviamente, él se convirtió como a los 24 años, entonces él recuerda cómo era él mente en el pasado. Entonces, yo le decía, no es fácil. Quizás se puede ver como, ay, que bacán el Iván, pero no es fácil. Es difícil. Para mí es difícil. Es difícil porque, por ejemplo, tengo que estar ahí. ¿Por qué? Porque yo cuando comento esto con mi familia, quizás, si yo comento esto con mi hermano, va a decir, tú siempre has sido pecador. No me digas que tú estás cambiando ahora, si yo te he conocido como era ya antes. Siempre he sido cristiano, pero siempre he sido falta de respeto. Obviamente sí, porque no lo entendía. Quizás como era como Job, o a lo mejor sí lo entendía, pero tenía mi proceso. O no solamente el proceso, sino que realmente necesitaba un cambio de paradigma para nacer de nuevo. Entender lo que significaba nacer de nuevo. Y lo que significa nacer de nuevo. Porque para mí, cuando uno entiende lo que es nacer de nuevo, cae un peso en el lomo. Y dices, ¿estoy haciendo las cosas bien o no lo estoy haciendo mal? Si Pablo me está diciendo de que no debo volver a pecar, entonces ¿qué estoy haciendo? El 12 dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Como les dije anteriormente, nosotros, cierto, en nuestro cuerpo mortal no debiera por qué haber pecado. Y es aquí cuando explicamos por qué estamos pecando. Génesis 4:7 nos dice así, que el pecado está a la puerta. Dice, está ahí, acechando, ansioso por controlarte. El pecado está ahí, al lado tuyo. O sea, tu Ernesto, tu viejo hombre, ¿sabes dónde está? Aquí al lado, como un psicópata mirándote todo el rato, esperando de que tú dejes de orar una pura vez con tu propósito y te hace pecar. El tema es este: ¿qué tan enterrado tienes a tu viejo hombre? ¿Por qué estás pecando? Porque tu viejo hombre está aquí, esperándote. No sé si ustedes han tenido perros, o sí, mascotas. Yo, cuando uno de repente hace asado, ¿cierto? O está comiendo en el patio y el perro está ahí lejos mirándote porque quiere comer siempre, pero quiere comer. Y de repente deja un pan encima, tú te pones a conversar y veis, y veis que el perro de acá está más cerca. No sé si alguna vez lo han visto, ¿cierto? Conversáis y ves caer el pan, ahí está el perro aquí. Después estás conversando así y lo veis cada vez más cerca. Así como tú lo mirás y se queda quieto, ¿cierto? Entonces, hasta que tú te distraes y ¡pah!, te come lo que tenías en la mano. Y comerás, te lo comió. El pecado está ahí, igual que el perro, esperándote a tu distracción. Entonces, si tú estás pecando, si sientes que pecas, es porque estás distraído. Nosotros la última vez en la predicación, me acuerdo, hablamos sobre perder el enfoque. Cuando tú pierdes el enfoque, el pecado está ahí al lado, acechándote, buscándote. Ahí hablamos, ¿cierto?, del viejo hombre. El viejo hombre está a la puerta, esperándote a que tú no ores un día, o a que tú te enojes por enojarte, o susurrando, o a que tú le hagas caso a tu susurro. Piensa en leceras. Así que leceras puedo pensar, porque está ahí. Tu viejo hombre está ahí. A eso se le llama concupiscencia. La concupiscencia de tu carne está allí. Tú no debieras por qué seguir pecando, pero el problema es que tu viejo hombre todavía no lo has enterrado lo profundamente para que no vuelva. Y aunque lo entiendes profundamente, tú te relajas un día y va a estar ahí de nuevo. Porque es lo que él quiere. Es como un zombie. Él quiere morderte para que te transforme en un zombie de nuevo. Entonces, si tú sientes que sigues pecando, y lo que aquí Pablo intenta explicar, o sea, te conviertes, dejas de pecar, muere tu viejo hombre, muere sepultado, pero con un ojo abierto, ¿vale?, esperándote. El problema muchas veces del cristiano no es que no haya nacido de nuevo, sino es que se pone la chaqueta otra vez
del Ernesto aquí, toda cochina, toda asquerosa, porque le gusta, la carne le gusta. Porque tu espíritu mengua. ¿Qué más claro que las parábolas de las vírgenes? ¿Qué más claro que eso? Estas vírgenes, todas tenían aceite, todas, eran todas convertidas, estaban todas bien, pero se durmieron algunas. Y no solamente se durmieron, sino que despertaron. O sea, ellas reaccionaron. El problema es que cuando reaccionaron fue muy tarde. Si ellos hubieran reaccionado antes, ¿cierto? Antes que oscureciera, hubieran ido a pescar aceite y lo llenan de nuevo. A eso se lo denomina gracia. Pero el punto es que ellos se durmieron. Y al dormirse, ¿cierto? Llegó la oscuridad y ya no se veían. No sé si ustedes han visto la historia de la parábola, como es realmente, ¿cierto? Resulta de que, obviamente, en esos tiempos, como no había luz, cuando estaban con las velas, era para que el esposo que se iba a casar, la reconociera, ¿cierto? Estuvieran ahí con la luz y la reconociera a ustedes, así, porque como no había luz, ustedes van a la fiesta, vamos. Entonces, si estabas con la luz apagada, ¿cierto? Tu carita no se enfocaba. Entonces, como era todo oscuro, no te veías. Entonces, cuando estas señoras se quedaron dormidas, ¿cierto? Las otras niñas fueron a la boda. Cuando ellas llegaron a la boda, ¿cierto? Como no tenían fuego en sus lámparas, llegó el esposo y los miró. ¿Quién es? Porque no había fuego. No las veo. No las conozco. Porque no las veo. Y eso es lo que significa el aceite. En este caso, el Espíritu Santo en nosotros. Si tú sientes que sigues pecando, es porque estás menguando. Así de simple. Si tú sientes que sigues pecando, es porque le estás permitiendo un paso muy grande al enemigo. Ejemplo, de nada me sirve no mentir, no robar, si yo veo pornografía, porque es pecado. Quizás, cierto, nadie lo ve, pero es pecado. De nada me sirve decir, no sé por qué caigo, si yo cada vez que veo a una mujer la desnudo con mi mente. ¿Por qué? Porque son cosas que no estoy considerando. Quizás me estoy enfocando en otros pecados que no son tan graves, pero porque no queréis cambiar esto, que es lo principal. Entonces, si tú te ves que estás en pecado, ¿cierto? Es porque está ahí tu viejo hombre, no, es porque tú todavía no lo matas. Está como mitad y mitad. Una mitad como podrida y la otra normal. Entonces, dice, que no reine, que no vuelva a reinar este hombre en tu cuerpo, por tus concupiscencias, por tu pecado, por tu carnalidad, que no lo haga otra vez, no se lo permitas, porque tú debieras ser santo, debieras dejar de seguir pecando. Una de las cosas interesantes que vamos a ver en Corintios, que a mí me gustó mucho, es cuando habla del matrimonio, ¿cierto? Algo que yo nunca vi, que nunca me enseñaron. Un hombre decía esto así, como el hombre es la cabeza del hogar, ¿cierto? Hablamos de la cabeza como cuerpo. Dice así, dice que uno cuando se casa, tiene que elegir bien con quién se casa. Porque uno de repente se casa porque me gusta más, porque es más bonita, porque es más bonito, porque me regala flores. Pero él, Pablo, como lo ve fríamente, y dice así, dice, si tú ves, parafraseando porque no es textual, si tú ves cierto de que, ejemplo, el hombre decía, porque uno tiene que hacerse con una mujer que es sometida al marido, dice, cierto, si tú te casas con una mujer que no es sometida, cierto, vas a tener problemas toda la vida. Si no se somete a su papá, menos a ti. Si tú te casas con un hombre que no sabe ser cabeza, vas a tener problemas toda tu vida. Porque si no sabe ser cabeza en su vida natural, si no es centrado en su vida natural, menos casado. Entonces, elige bien con qué te vas a casar. Elige bien si es una mujer sometida, el hombre, y la mujer tiene que elegir bien si realmente va a decir, a él voy a obedecer, porque así tiene que ser. Y la mujer tiene que someterse al hombre. Entonces, entendiendo esto, ¿cierto? La mujer tiene que saber con quién se va a casar, tiene que decir, ¿me podré someter a él? Si no te cases, porque estás infringiendo la ley de Dios, el mandamiento de Dios. Entonces tú dices, qué machista suena, pero hablamos del sometimiento del hombre y de la mujer. La mujer que no se somete al hombre, no se puede someter a Dios, y lo dice Corintios. Y es lo que hablamos. Si el hombre no ama, si el hombre no puede amar a su mujer, que es la que le da todo, menos va a poder amar a alguien que no le da nada. Porque es la consecuencia. Es nuestra carnalidad. Nuestro viejo hombre está allí, esperando. Entonces, nosotros al ser santos, al ser salvos, al ser puros, debiéramos tener este pensamiento enfocado. Este pensamiento no solamente del casamiento, sino del tema de estar lejos del pecado. Ahora,
¿Por qué les comentaba el tema del matrimonio? Porque yo sé que aquí muchos están casados. Oh, se me fue el computador. Casi se me da. Entonces, de repente, como muchos están casados, de repente la mujer o el hombre dicen, no me puedo someter a ti porque tú antes eras un desgraciado, ejemplo. Antes eras un desgraciado. Entonces llega la gente y le dice, bueno, llega Dios y te dice, tú lo elegiste. No puedes, o sea, como tú elegiste, tienes que perseverar en tu santidad. Ya si él es descarriado, ¿cierto? Yo no te dije, ve con él. Tú lo elegiste, entonces como tú elegiste, sométete a tus convicciones, a tu comportamiento. Como te tienes que someter a tu comportamiento, tú tienes que ser santa. O tú tienes que ser santo. O lo mismo, si tú te casaste con una mujer en el mundo quizás y se convirtieron y ya no es sometida a ti, ¿cierto? Es como, es lo que yo le comenté una vez, ¿cierto? Que el hombre dijo, yo no voy a tratar nunca a la mujer como mujer virtuosa mientras ella no me respete. No es así, porque la salvación es personal. Si tú fueras santo, fueras puro, ¿cierto? Actuarías como tú tienes y debes actuar. En el cristianismo ahora es lo mismo. Tú debes actuar bien, aunque tú te hayas mandado los condones que te mandaste, aunque quizás en este caso más fuerte la pornografía o el sexo te abrume porque tú lo buscaste, ¿cierto? Tú dices, es que no entiendo por qué soy débil a esto. Pues fueron por tus concupiscencias. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Obviamente, que dice la Biblia, que estos demonios fuertes, ¿con qué salen? Con oración y ayuno. Entonces, ¿estás tan esforzado por cambiar? Si tu respuesta es no, o si tú crees que sí con 5 minutos de oración, entonces no te justifiques. Y es lo que aquí está hablando Pablo. Dice, se supone, lo recalcamos de nuevo, no se supone, cuando tú te bautizas en el Espíritu Santo, ¿cierto? Tú mueres al pecado. Tú ya no debieras por qué morir, ya no debieras por qué ser condenado. Ahora, ¿cuál es el conflicto ahora? ¿Por qué cuesta tanto? Porque está tu viejo hombre atrás, está mirándote, está esperando ponerte la nuca o pegarte una cuchillada o hacer algo para hacerte caer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar como las vírgenes, velando todo el rato para que este hombre no venga. ¿Por qué? Porque este hombre es más fuerte que yo. Pero no más que Jesús, pero es más fuerte que yo porque soy pecador todavía. Todavía soy carne, todavía tengo concupiscencias. Y es lo que nosotros hablamos. Tenemos concupiscencias en el cuerpo, ¿cierto? Pero no pecado. No debiéramos por qué seguir pecando. El 11 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como un instrumento de justicia. Dice, su miembro, o sea, sus cosas, su ser, ¿cierto? La Biblia, el Strong, el griego, ¿cierto? En la palabra miembros te lo define como, perdón, en la palabra presentar te lo define como no estar de pie al lado de. O sea, dice, no te pongas de pie al lado del pecado. No pongas tu cuerpo, tu miembro completo, al lado del pecado. Porque vas a caer. Si antes lo hacías, ya no lo hagas. Como yo les comentaba la última vez, yo veía una serie que me afectaba. No era sexual, no era nada, pero me afectaba. Entonces no tengo por qué yo seguir viéndola si me afecta. No puedo poner mis miembros, mi cuerpo, ¿cierto?, al lado del pecado que me hace caer. No puedo. Entonces, si tú estás pecando, que estás cayendo, es porque estás presentando la vida de tu cuerpo, tu instrumento, al pecado. Tú sabes en lo que fallas. Tú sabes en lo que eres débil. Si eres débil en la altanería, quizás, si eres débil en el orgullo, aprende a quedarte callado y ora por quedarte callado. Enfócate en lo que a ti te hace falta. Y no te enfoques en que es que me cuesta porque mi marido me dice algo y yo me enojo. No es el problema de tu marido, es tuyo. Porque a ti te cuesta. Y si te cuesta tanto, dile a tu marido, ¿sabes qué? Me cuesta hacerte caso, ayúdame. Pero son uno. Nunca va a pasar porque somos orgullosos. Yo, de repente, estaba en un lapso como cuando estábamos criando al Amparo. Para mí era muy difícil porque yo soy de una crianza no respetuosa. En el sentido de que para mí se porta mal, guate. Con el Amparo eran iguales también. Obviamente se portaba mal, chachazo nomás, en el poto. Y castigada 2 semanas. Entonces, o salazo o correazo, porque a mí me enseñaron así. Yo seguro que a ustedes también me enseñaron de la misma forma. Entonces, la cara me decía, no, así no. Así porque resulta que el Amparo cuando nosotros, mientras yo más a veces la gritoneaba, más se alteraba. Entonces no servía.
Yo sentía que servía, pero no servía porque ella hacía más pataleta. Incluso de repente le mandaba palmazo en el poto y se alteraba mucho más y gritaba mucho más fuerte. ¡Me duele, me duele! No ayudaba, nada. Entonces, la cara me dice, nosotros después conversando, yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo una debilidad con la rabia, porque me altero muy rápido. Entonces, obviamente, no quiero pasarte aquí toda la responsabilidad, pero que lo que hacen algunos papás, que sabes que tú críala. No quiero hacer eso porque soy un hombre y tengo que estar ahí, presente, como papá. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Cuando sienta que no puedo más, te voy a llamar. Tú no vengas, porque si tú vienes, más me alteras. Cuando yo sienta que no puedo más, te voy a llamar. Te dice, Carolina, vela tú, porque si yo sigo, me voy a pegar. Obviamente fue un tiempo en los cuales los dos nos costó asociarnos, porque de repente era el conflicto de que ella llegaba, se metía mientras yo la corregía, y yo más me alteraba, y más me enojaba, y me enojaba con las dos, porque yo soy alterado, por esencia. Entonces, como esto para mí es pecado, es viejo hombre, ¿cierto? Tengo que, y está aquí, al lado, esperando a enojarme, y uno dice, oh, mira lo que te dijo, oh, no te respeta, no te quiere, no. Como eso a mí me cuesta, ¿cierto? Y provocaba conflicto con mi esposa. ¿Yo qué hice? El Señor, ¿qué me dijo que hiciera en realidad? Me dijo, acompáñate con ella, dile lo que te cuesta, y viceversa. Él me decía, Iván, ¿sabes qué? Me cuesta estas cosas. Sí, cuando yo me cueste, o cuando veas que estoy muy abrumada, acércate para solucionarlo. Porque es eso, el amor entre pareja, una, y lo otro también es como nosotros debemos actuar. Si tu marido es inconverso o tu esposa es inconversa, en el caso, ¿cierto? Y te cuesta someterte, obviamente tienes a Dios para decirle, Señor, me cuesta someterme. Y tu palabra dice que tengo que hacerlo. ¿Qué hago? ¿O te hago caso o no te hago caso? Porque lo dice Pablo, y Pablo era lleno del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo dice? Y si tienes dudas, bueno, entonces lee, escudriña. Y estudia por qué dice esto. No te quedes con eso ahí, con un pecado inconsciente. Porque Dios lo estipuló así. El viejo hombre, en tu soberbia o en tu pensamiento de mujer feminista quizás, ¿cierto? Te llama a hacer cosas que no debes hacer. Por eso tú dices, entonces, ¿por qué me cuesta tanto salir adelante? Porque tú no quieres cambiar. Es que yo sí quiero cambiar. ¿Cuánto oras por este pecado? 2 minutos. No vale. ¿Cuánto oras por tu sometimiento? ¿Vale a la hora de almuerzo? No vale. Entonces es ahí. Pablo nos enfoca esto. Nos dice, deja de entregar tus miembros al pecado. Deja de ponerte aquí. Si tú tienes problemas con la ira y sabes que las circunstancias te irán, aléjate de eso. No le entregues el cuerpo a eso. Porque tu viejo hombre está acá al lado, esperándote a que caigas. Si tú tienes problemas con el alcohol, o si tú tuviste problemas con el alcohol, ¿qué haces con un vaso de vino? Si sabes que eso sí te afecta o te afectó. Si tú tienes problemas con la televisión, ¿qué haces viendo tele? No, saca tus miembros. No te sientes, no te pongas de pie al lado del pecado así como, hola. No lo hagas, porque eso es perjudicial para ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dice, entonces, deja de presentar tus miembros al pecado, porque estos instrumentos te llevan a iniquidad, y comienza a presentarlos a Dios. Una vez nosotros debatíamos con mi primo por el tema de los dones, y él hacía referencia de que nosotros sin Cristo no tenemos ni un brillo. Obviamente sí no tenemos ni un brillo, pero sí tenemos igual capacidades. Ustedes pueden conocer a gente mundana que es muy amable, es muy dulce, es muy tierna, es muy servicial, porque son instrumentos buenos para ellos. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí Pablo? Da referencia a lo mismo. Tus instrumentos, con lo que tú naciste, con lo que tú, ejemplo, si eres enojón, no enfoques tu enojo en las personas, enfócalo en el pecado, aborrécelo. Ya no te enojas con las personas, sino te aborreces en el pecado. Si tú eres orgulloso, ¿cierto? Tu orgullo ya no lo representas con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, hazlo con el pecado. Conmigo el pecado no tranza, eso es ser orgulloso, pero no tranza. Tú dices, ay, que es malo el orgullo, pero estás siendo orgulloso con otras cosas, con el pecado que no tranza. Nosotros hablamos la última vez en lo que significaba, por ejemplo, que era malo ser jactancioso, pero en la fe no es malo. ¿Por qué? La gente dice, pero es que jactancioso significa ser presumido. Sí, pero en la fe no es malo ser presumido, porque tú al presumir de tu fe, tú predicas. Tú al ser enojón y al enojarte con el pecado, tú vas a seguir siendo santo y mejor para ti. Entonces dice, tus instrumentos con los que tú naciste,
comienza a transformarlos, tus debilidades, transfórmalos en virtudes. Entrégalos al Señor. Yo cuando llegué a esta iglesia, no sé si ustedes saben que yo canto. Yo no quería cantar. No quería cantar. ¿Por qué? Por mi tía que me decía que cantaba mal. Mentira. Broma. Es broma. No quería cantar porque en la iglesia en la que estaba cantaba mucho y no me usaban para nada más que cantar porque estigmatizan a los cantantes de cantar solo tiene que cantar. Entonces, como era también era visible cantando, no me usaban para nada más. Entonces yo pensaba en mí y decía, cantar es como para los jóvenes. Yo ya soy viejo ya, cantar en la música, como los jóvenes viéndome Lolo, así tocando, no, eso es para los cabros chicos. ¿Yo qué hago ahí cantando? Entonces llega Dios con este versículo y me dice, yo te di a ti instrumentos de justicia. Que quizás cuando estás en el trabajo o en la ducha, cantáis canciones seculares o a lo mejor cantáis la vaca Lola, pero ahora enfócalo en mí. Si yo te di a ti dones, talentos, enfócalos en mí. Si tú te sientes capaz en algo, o eres capaz de algo, enfócalos en el Evangelio. ¿Por qué? Porque te ayuda para salir del pecado. No para salir del pecado, sino para que tu viejo hombre no vuelva. Pesca tus instrumentos. No instrumentos musicales, no, pesca tus instrumentos, que es tu brazo, tu cuerpo, tu oreja, o tu personalidad, tu actitud. Por ejemplo, tengo mucha personalidad, no sé si se han dado cuenta. Soy muy hiperactivo. Obviamente, fuera de esto, yo cuando era hiperactivo en lo malo, ¿cierto? ¿Yo qué hacía? Molestaba hasta aburrirme, hasta que me diera la gota de reírme. Obviamente para mí es chistoso. Y porque más encima mi familia es igual. Entonces, mi familia, todos los Ramírez. Somos todos bien molestosos. Mi papá, si se conoce a mi papá, a Juan, terrible molestoso. Al Juanito lo ven piola, mi hermano mayor, pero es terrible, burlón. El Javier, ustedes lo ven tranquilo, pero él es muy molestoso. Entonces, agarramos a alguien, y en este ejemplo al tío Chalo, a mi papá, al Javier, a la Caro muchas veces, a la Tute, más todavía, a Juanito, que es el más enojón, y lo molestábamos, usaba mi personalidad para hacer mal. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Por ejemplo, yo de repente, recién les comenté, le dije, me pongo nervioso cada vez que me subo aquí. Una, porque como le dije, como hablo muy rápido, tengo problemas al habla, pero tengo la personalidad, así que tengo que usar mis instrumentos. Por ejemplo, la Caro, ella es muy buena con los niños. Es parvularia, es muy buena con los niños. Entonces, ¿ella qué tiene que hacer? En este caso, ella tiene esta capacidad de enseñarle a los niños. Sí, pero si ella se estanca en esto, ¿cierto? En la Biblia dice, estas cosas buenas que tú tienes, hazlo para el Evangelio. Enfócate en el Evangelio para no perder de vista, para dejar de pecar, para que después estos instrumentos no los desperdicies o no se vayan al lado oscuro de la fuerza, en este caso, que es el pecado, o que es su viejo hombre. Pablo en el texto nos dice esto: por favor, deja de buscar el pecado. Porque si lo buscáis, hay un dicho que no es bíblico, dice que deja de tentar al diablo. No sé si no lo han escuchado. Mira, a veces yo lo digo, molestando, digo, en la Biblia dice que hay que dejar de tentar al diablo. No, eso nunca salió en la Biblia, eso por si acaso no es bíblico. Pero en este caso da referencia un poquito a lo mismo. Obviamente no al diablo, sino al pecado. No tientes al pecado. Si tú eres débil en algo, ¿cierto? Y tú estás perseverando en santidad, ¿cierto? Si a ti te cuesta o si sigues pecando es porque estás ahí. Por ejemplo, algo vergonzoso. Yo tenía mucha personalidad, era muy bueno para los chistes en doble sentido. Así, transexual. Entonces, como era bueno el chiste de doble sentido, ¿cierto? Cuando me juntaba con los amigos del trabajo, obviamente eran todos mundanos, yo me ponía al lado de ellos y escuchaba y me reía junto con ellos porque era chistoso. Entonces, esos instrumentos eran de justicia. O sea, ¿por qué? Porque me estaba poniendo al lado. Obviamente, desgraciadamente, como ellos hablaban más vulgar que uno, porque ellos hablaban con garabatos y esas cosas, pero todas estas cosas quedaban aquí, en la mente. Como quedaban en la mente y después trabajaban. Y como trabajaban, yo seguía siendo igual de, quizás no vulgar con garabatos, pero diciendo cosas en doble sentido. Cuando no debiera ser así. Entonces, ¿uno qué hace? Aunque duela, ya no los escucho. Se ponen a hablar tonteras. Amigo, que el Señor te bendiga, me tengo que ir. Aunque yo diga, pucha, quiero escuchar el chiste. Pero a mí me afecta. Me afecta porque me hace hablar de más. Entonces es malo, no tengo que presentar mi personalidad, mi forma de ser,
para que los otros quizás se rían junto conmigo porque se van a reír si yo tiro un chiste, pero no tiene que ser así, me alejo. Y entonces, esto incluso provocó muchas veces, ya más adelante, ya después cuando uno cambia esta forma de ser, y cuando me juntaba con las personas y tiraban chistes, yo no los entendía. Tan así, yo decía, no entiendo lo que quisiste decir. Tan así que después cuando estaban delante mío, ya no tiraban chistes porque sabían que yo era fome, porque no los entendía. Entonces, eso es por lo mismo, porque como quise apartarme de ellos, ¿cierto? Fortalecí esa debilidad y en el Señor lo apliqué para justicia, provocando, ¿cierto?, de que ya eso para mí no fuera un pecado. Ya con eso alejé, por ejemplo, es como un tic, ya viejo hombre con esto, ¡puc! No te acercas a mí. Faltan 9.000 para que el viejo hombre no venga. Entonces, pero el punto es ese. Si tienes 9.000, entonces tienes que orar por ellas todos los días. ¿Por qué? Porque en ti no debe haber pecado. El último, el 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es importante aceptar y entenderlo. Va a sonar duro, pero así. Si tú naciste de nuevo, no debieras por qué seguir pecando. Si estás pecando, es porque estás fallando en algo. Es porque tu viejo hombre te pasó la chaqueta o las calcetas, o tienes algo de tu viejo hombre que todavía no quieres despojarlo. Suena fuerte, quizás, porque, por ejemplo, dijimos, Iván, dijiste que el evangelio era fácil, po. Sí es fácil, pero para tu carne no. Es fácil aceptarlo, entenderlo, pero para tu carne nunca va a ser fácil. Porque tienes concupiscencias en el cuerpo. Tienes cosas en tu cuerpo que te van a hacer siempre hacer querer lo malo. Ahora, ¿cómo yo resisto eso? Orando, leyendo, perseverando, juntándome con gente que hable mi idioma, para no pervertirme. Quizás tú dices, pero que así no me junto con nadie. Pero comienza, si tu problema son las palabras, comienza a cambiar tu círculo social aunque te cueste. Yo me quedé solo. Yo me juntaba con pura gente secular o con cristianos que eran así y me quedé solo. O sea, con mi esposa, solo. No, me quedé solo con mi esposa, no lo escucho menos mal. Me quedé solo con mi esposa y yo no tenía más amigos. Porque prefería entrar sin una mano que no entrar sin todo el cuerpo, como dice Jesucristo. Prefería entrar sin amigos al cielo. Prefería eso. Prefería de que el Señor me mirara bien, ¿cierto?, a tener amigos. Lo prefería un montón de veces. Prefería muchas veces vender mi PlayStation a que el Señor, a irme al infierno con mi PlayStation. Porque me hacía perder tiempo. Me hacía perder tiempo para orar. Obviamente en la Biblia dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Pero hablamos de las cosas que te fallan, que te hacen pecar. Las cosas que hacen que vuelva a tu viejo hombre, que te pase una calceta, que te pase un guante. Ya con que te pase un guante, estás cooperado. Como Michael Jackson, estás cooperado. Mis hermanos, si tú naciste de nuevo, ya no debes seguir pecando. Son 10 cosas simples de cumplir, porque son simples, no hay nada más que eso. Fuera de eso no hay nada más. Entonces, mis queridos amados hermanos, es hora de que el Ernesto esté abajo. No tengáis ni la E, ni la R, ninguna parte de Ernesto, si no sean Ivanes, si no sean cristianos completos, su primer nombre completo. Ahora es tiempo de escudriñarse. ¿Siguen pecando? Porque si siguen pecando, si ustedes sienten y me dicen, es que yo todavía todos los días sigo pecando, escudriñate. De verdad, escudriñate. Porque significa que no eres salvo. Dios viene a buscar un pueblo santo. Por eso, gracias a Dios tenemos la gracia para pedir perdón una y otra vez. Para que el viejo hombre, si te toca y te contamina, te sacude rápido. Porque va a llegar el momento en el que Él te va a adorar y no te va a contaminar. Porque es ahí entra la perseverancia. De no entregar tus instrumentos al enemigo, sino al Señor Jesucristo. Entrega tus debilidades a Jesucristo. Una vez, un niño de 16 años, que no sabía que era cristiano, él sabía que éramos cristianos, se me acercó y me dijo, yo voy a empezar a ir a la iglesia cuando cambie, cuando deje de pecar. Porque se le enseñó así. Y le dije, no, tú tienes que ir pecador aquí tal cual a la iglesia, o a Cristo como tú quieras. Porque tú con tus fuerzas nunca vas a hacer nada, jamás. Lo único que tienes que hacer, y esto es lo más sencillo del mundo, Señor, tengo problemas con mi boca.
Señor, tengo problemas con mi boca. Señor, tengo problemas con mi boca. Señor, tengo problemas con mi boca. Ya. Colirio para tu boca. Listo. Jodiste. Sano. Señor, tengo problemas con mis pies. Señor, tengo problemas con mis... Así, la perseverancia. Nosotros debemos ser perseverantes. ¿Por qué el Evangelio es simple? Porque lo puedes hacer en cualquier lugar. En la micro, en la casa, en el baño, en la ducha. Donde sea puedes clamar y decir, Señor, tengo problemas. Ahora, si tú sientes que todavía eres pecador, pregúntate, ¿cuánto tiempo le estás dedicando? No a la iglesia, a Dios, en lo personal, en lo privado. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando? Y si le estás dedicando tiempo, escudriñate si a lo mejor hay pecados más grandes en ti que no estás viendo, como el adulterio, entre comillas. Porque lo pongo así como ejemplo porque es como secreto el adulterio. Pero es que es como la pornografía. Cosas que son pecados, que son malos, como por ejemplo el odio, el rencor. Dice, es que, ¿por qué me cuesta tanto perseverar y no podía hablarle a tu mamá hace como 20 años, o 30 años que no hablas con tu hermano? Por eso no perseveráis, porque todavía no rompí, porque todavía no naces de nuevo. Porque si tú hubieras nacido de nuevo, yo hubiera sanado todas esas cosas. Toda la gente que te hizo mal, lo hubiera sanado de inmediato. Es que, ¿por qué me cuesta tanto esta cuestión? Porque en cada negocio que te paráis, seguís pelando, seguís hablando mal de las personas. Porque no estás viendo que eso es pecado. No lo estás viendo, estás enfocando en las cosas más chiquititas, las cosas que a ti no te cuestan. Por eso te cuesta tanto. Porque estás enfocándote en otras cosas, no en lo primordial. Acércate a Jesucristo y dile, Señor, revélame ahora. Aunque soy mandante, revélame ahora en qué estoy fallando para cambiarlo. Porque yo nací de nuevo y quiero dejar el pecado. Porque la única forma que me encuentres aprobado es que en mí no haya pecado. Mis hermanos, termino con esta palabra para que entiendan. Y se lo grabemos en la mente, todos juntos en la mente, porque esto a mí me sirve también. Si tú quieres ser salvo, no debe haber pecado en ti. No debe. Tu viejo hombre está aquí al lado, sí. Respirando, decir, no sé si ustedes vieron A. Arnold, como el niño que respiraba a la Helga en el oído. Esto para los jóvenes. Está aquí en el oído, así, respirando fuerte. Porque lo miré y digo, caíste. Él está ahí a la puerta, como dice Génesis. Está a la puerta, esperándote, esperando tener el control otra vez sobre tu vida. Mis hermanos, no debe haber pecado en nosotros, no debe. Y si usted siente que hay, escudriñese y ore más. Es la única forma. Y reconociéndolo, Señor, no me puedo someter a mi esposo, ¿qué hago? Señor, no puedo amar a mi esposa, ¿qué hago? Señor, no puedo amar a mi hermano, ¿qué hago? Señor, no puedo hacer esto, ¿qué hago? Cambia. ¿Cómo lo hago si no puedo? Me cuesta cambiar. Y ahí va a ser el trato personal que el Señor va a hacer con usted. Y cuando lo haga, mi hermano va a sentir un gozo tremendo, que es lo que vimos, ¿cierto? Que son las cosas, los beneficios de la fe. Cuando el Señor a mí me enseñó a ser un buen padre y un buen esposo, andaba sonriendo por todas partes porque andaba sonriendo y llorando. Llorando porque me di cuenta de lo malo que era. Y sonriendo porque me di cuenta que ahora puedo hacer las cosas bien. Porque el Señor me lo mostró, porque uno se lo pedí. Señor, ¿qué estoy haciendo mal con mi hija? Señor, ¿qué estoy haciendo mal con mi esposa? Señor, ¿qué estoy haciendo mal con mi familia que me tienen tanta mala? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque la culpa siempre es tuya, siempre es de uno. Es que tú eres así, tú eres asá, y ahí vas cambiando para que el viejo hombre nunca más vuelva. Oremos.